Sí, es momento de avanzar esta tarde con nuestro segundo entrevistado. Recibimos a Edison Arciniega, él es presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios. Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio de diálogo, de encuentro, para escucharnos. Muchas gracias a ti y a Globovisión por esta oportunidad. Gracias por estar. Fíjese, veníamos conversando en el transcurso, en el desarrollo de este programa, sobre las preocupaciones que hay a nivel mundial en referencia al tema de la alimentación. La FAO advierte de una posible crisis alimentaria global, producto además o agravada por el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania. En Venezuela, obviamente, también hay preocupaciones. Conversábamos con FedeAgro, nos hablaba de avances, de algunos aspectos positivos en cuanto a la producción. Desde el Centro de Estudios Alimentarios, ¿cómo ven? ¿Cuál es la mirada que hay en referencia a la alimentación en Venezuela? Mira, empecemos por el contexto internacional. Hay una crisis severa a nivel internacional en materia de suministros de Sí, fertilizantes. Esa crisis en el caso venezolano se está traduciendo en incrementos del precio de los fertilizantes en promedio del orden del 200%. Eso tiene un impacto sobre la fertilización de nuestros productos agrícolas. Nuestros agricultores están reduciendo la utilización de fertilizantes y eso se va a traducir al final de la cosecha en una reducción esperable de los rendimientos por hectárea. Entonces, esa crisis del fertilizante tiene un primer impacto en el país, la reducción de los rendimientos. El segundo elemento es el encarecimiento de los productos que nosotros importamos. Somos un país con importaciones en arroz, en sí. maíz, en trigo, tenemos importaciones de hortalizas provenientes de Colombia, tenemos importaciones de productos terminados directo a lana, que nosotros importamos hasta cacao ¿Y hay para el porcentaje en cuanto a funcionamiento. cuál es la Sí, cifra de importaciones? la Organización Mundial de Comercio y los reportes que generan las cadenas de análisis de la comercialización global del alimento apuntan a que Venezuela está importando el 40% de los alimentos que come. Hay una reducción Y me importante. dices que hasta el cacao, por ejemplo, hablábamos con el presidente de FEDEAGRO Nosotros, de nuestras tierras nos, tan ricas para el café, para el eso tiene cacao. un tema concreto y es que el cacao venezolano por sus ratios de calidad se exporta aunque no tengamos excedente y se importa para satisfacer el consumo interno. Es decir, Wow. el producto nuestro tiene tal valor que es mejor exportarlo que dejarlo en el mercado interno. Pero tenemos ese problema, tenemos un problema de encarecimiento de las importaciones. Ese encarecimiento pudiese estar por el orden este año de unos 800 millones de dólares más que requeriríamos para importar. Tenemos un encarecimiento de los fletes internacionales, producto de la crisis del contenedor, que es una crisis que tiene origen en China, no es la crisis con origen en Rusia, que es la crisis del fertilizante. En fin, el contexto internacional para nosotros es un contexto Claro. complicado, y es un contexto complicado porque somos un país con alta dependencia de las importaciones. Del año 1952 en adelante, los venezolanos nos preparamos, o la sociedad y la nación venezolana se preparó para construir su seguridad alimentaria con un alto componente de importaciones, que hoy, producto del Una contexto cultura de global, país petrolero que o se una, olvidó del agro, o una de los cultura de un campos. país que era capaz de construir su rentabilidad conjugando productos internos y externos. No tiene nada de malo Ok, tener un alto nivel de importaciones, no es exactamente bueno pero no tener es un lo alto ideal nivel de tampoco, producción claro. nacional. Depende de las rentabilidades. Ahora, ¿qué otra cosa estamos viendo? En el caso del sector primario, eh, pues no termina de arrancar plenamente el sector primario. Tenemos un aumento en la disposición de siembra. Estamos preparando un informe donde vamos a presentar lecturas satelitales de la preparación de suelo. Hay como 26% más de suelo preparado para este año, pero entonces tenemos problemas de fertilización. Y por el otro lado tenemos el problema de la violencia en el campo que no se detiene y que sigue inhibiendo las inversiones. Tienes Sí. estados como Barinas, en donde el año pasado hubo intención de sembrar maíz y arroz, pero esos mismos financistas que estaban sembrando, apoyaron para la siembra de maíz y arroz en Barinas el año pasado, ya no lo van a hacer por el brote de violencia que hay ahí. A eso entonces sumemos el tema de cambio climático, que A ver, en este momento tenemos 120.000 hectáreas inundadas sí. en el sur del lago de Maracaibo. Y por Edinson, vas cuarto, muy rápido y estás nombrando distintos elementos que y son para importantes cerrarte ir con el cuarto punto, profundizando, y sí. con el cuarto punto, no está creciendo suficientemente rápido la capacidad adquisitiva de los consumidores y eso está ralentizando la recuperación del dinamismo de consumo. Es decir, tenemos tres elementos que afectan al sector primario e industrial y tenemos un elemento final que afecta a los consumidores. Vamos a hacer allí un pare con el tema de las lluvias que han venido también afectando a nuestro país. El tema de las afectaciones en el sur del lago también son Que ahora importantes vendrán en a Barinas y destacar. Apure, en la otra cara de la Sierra Andina. Las lluvias, pues ha dicho el INAME, van a continuar. Estamos atravesando el fenómeno La Niña. Allí tenemos imágenes de las afectaciones que se han tenido en el sur del lago. Son imágenes del estado Zulia. Fíjese, cuando vemos
estas imágenes, obviamente, crece la preocupación por el conflicto internacional que usted mencionaba. Y bueno, porque las lluvias apenas está empezando el periodo, estamos en mayo, iniciando el mes de mayo. Previsible un incremento del precio del plátano para las próximas 2 semanas. Previsible que no caigan los precios de la leche, producto de la desincorporación de producción de leche de los estados de la cuenca del sur del lago. Y también es previsible que los niveles de afectación que ha sufrido el sur del lago los empiece a padecer la otra cara de la Sierra Andina en estados como Barinas, Sí. Portuguesa y Apure. Está lloviendo mucho en la otra cara de la Sierra En Mérida, Andina, los Andes, sí. y eso está ya generando inundaciones. Por ejemplo, en este momento pueden haber unas 10.000 hectáreas inundadas productivas, no estamos hablando de sabanas ácidas ganaderas de bajo uso, estamos hablando de hectáreas agrícolas en los estados Barinas, Portuguesa y Apure. Todavía la afectación es mayor. Ayer a titular en distintos portales de noticias, pues veíamos la cantidad de afectaciones, hectáreas afectadas. Vamos a ver esta información en el diario Primicia para ampliar acá con nuestra audiencia en referencia a lo que ha sido la cantidad de hectáreas afectadas. Se perdieron más de 50.000 hectáreas en el municipio Catatumbo. Allí está la información y habla de la pérdida en diferentes rubros. Nos mencionaba el tema del cultivo de plátano, por ejemplo, la palma africana. La afectación de la producción de palma africana también es severa, la afectación de la producción de lechosa también va a ser severa. Es decir, vamos a tener un impacto sobre los consumidores producto de la desincorporación de producción en los estados Zulia, Mérida, Táchira y zonas de Trujillo. Hay que estar atentos a eso, pero también tenemos que pensar hacia adelante en una política de gestión de cuencas. Parte de lo que estamos viviendo se debe, lo decía Celso hace unos minutos, a que no hemos gerenciado suficientemente bien las cuencas. El desastre que se ha hecho en las zonas altas, en la expansión de la agricultura intensiva de alta montaña, que ha expandido su huella agrícola sobre las zonas protectoras de los ríos, está generando que ríos como el río Chama tengan mayor carga de sedimentos, eso genera que el río llena los diques con más rapidez, eso genera que hay mayor disposición a inundarse. Lo que pasa del otro lado de la frontera, en la cuenca alta de los ríos Zulia y Catatumbo, nos está afectando de este lado. Es decir, tenemos que abocarnos a gerenciar de mejor manera las cuencas y valdría preguntarnos si... Y una gerencia que es un trabajo en conjunto donde distintos sectores deben trabajar de la mano. Tiene que trabajar el Estado, tienen que trabajar los productores, tienen que trabajar los gobiernos locales. Hay que construir una gobernanza de las cuencas hidrográficas para prepararnos tanto para los excesos de agua como para las carencias de agua, que es el proceso que podría venir después de una activación tan recurrente como la Niña. Muchas veces uno pues lee acá los comentarios y la gente critica y dice, pero es que los políticos están centrados en elecciones, en yo estoy totalmente de acuerdo. En las campañas, pero no en problemas como estos hasta que ya es demasiado tarde. Y me parece preocupante. Hasta este momento no hemos oído más allá de lo que ha dicho el jefe del Estado, lo que ha dicho el gobernador del Zulia, del Táchira o de Mérida, no hemos oído a la clase política sensibilizarse frente a la afectación por exceso de lluvia que genera el cambio climático. Claro. Pareciera que nuestra clase política no incluye los problemas del sector primario. Y que son los grandes temas que están preocupando al mundo y que preocupan. Pareciera que los temas del plato de comida de los venezolanos no son temas de la clase política. Tampoco pareciera ser un tema en la agenda venezolana, o al menos de los grandes creadores de opinión hasta el momento, el tema de la creación de condiciones de confianza para que se incremente la producción primaria. Hay un tema concreto. En Venezuela tenemos ya casi 3 años en los cuales a la agroindustria, al procesamiento de alimentos y al comercio de alimentos le está yendo mes con mes mejor. Claro, pero no le está yendo mejor al campo. Entonces tenemos la paradoja de que los grandes indicadores de seguridad alimentaria en Venezuela vienen mejorando, aunque nuestros estudios dicen que se están ralentizando. No quiere decir que estén retrocediendo, sino que la velocidad de mejora no se mantiene. Es decir, los venezolanos, por traducirlo en un dato concreto, a inicios del año estábamos cerca de 25 kilogramos de alimento por venezolano. Hoy estamos cercanos a los 30 kilogramos. Seguimos mejorando. Se incrementa el consumo de proteínas. Hay un incremento sobre todo concentrado en el consumo de pollo y sobre todo concentrado en el consumo de huevo y de queso. Mejora, pero no mejora la producción interna. ¿Qué mejoraron? Las importaciones provenientes de Colombia de productos frescos. Vamos a hablar de esas cifras al regreso de la pausa para conocer un poco en detalle estos rubros que han venido en aumento, a qué se debe y cómo podemos hacer o cuánto nos falta para estar en el